Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Y a continuación, como acaba de mencionar el doctor Gutiérrez, les voy a hablar de un tema que, en fin, para mí es apasionante y fue el comienzo de toda la investigación que hacemos desde hace 20 años. Afortunadamente, lo que les voy a presentar aquí es ya la traslación de una investigación muy importante a la clínica, a la aplicación clínica, y de alguna forma lo que les voy a traer aquí es cómo se pasa. Primero les voy a poner el problema y después les voy a poner qué es lo que hicimos y en la actualidad los resultados clínicos ya del test que estamos aplicando para determinar lo que es la receptividad endometrial. Bien, en fin, como introducción a la presentación, yo creo que todos ustedes conocen muy bien que realmente en reproducción asistida tenemos dos grandes parámetros, tenemos dos grandes fronteras. Y una es, obviamente, el embrión y otra es, pues, también el endometrio. Ustedes saben que el embrión es el que realmente tenemos una mayor cantidad de pérdidas. Saben que la inmensa mayoría de los embriones que transferimos no acaban en embarazo, pero han tenido excelentes charlas esta mañana indicándoles cómo se puede estar progresando ya en la identificación del embrión viable a nivel morfológico con las técnicas de Video Elapsed Time que les ha presentado el doctor Meseguer. También disponemos del diagnóstico cromosómico. Ya tenemos ensayos randomizados demostrando el efecto beneficioso de poder estudiar cromosómicamente los embriones en determinadas patologías, como pueda ser la edad materna avanzada o el fallo de implantación. Eso es un trabajo nuestro que viene ahora en Fertility. En unos meses lo van a ver, el primer randomizado demostrando esto. Randomizado que nos costó 10 años hacer, 10 años reclutar a las pacientes. Es decir, hay mucho esfuerzo y prácticamente el esfuerzo mayor siempre ha sido destinado a los embriones y a ver cómo podríamos seleccionar el mejor embrión y cómo mejorar el procedimiento. Sin embargo, el endometrio siempre ha sido más o menos la parte que dábamos por hecho siempre. Si ustedes se fijan bien, del endometrio nunca hemos hablado. Damos progesterona y transferimos los embriones cuando el embrión está bien, no cuando el endometrio está bien. Y esto es el cambio que yo les traigo aquí. Sabemos que el endometrio no va a cambiar nuestros procesos en gran medida, pero sí que hay una porción importante que podemos mejorar. Está perfectamente calculado que hay un 15% de pacientes con fallo de implantación de origen endometrial. Y esas pacientes podemos mejorar la situación, como van a ver, y podemos hacer que se queden embarazadas. Y además, también está clarísimo que con los tratamientos que estamos haciendo, que van dirigidos exclusivamente hacia el ovario, evidentemente el endometrio es subóptimo. Y aunque se nos quedan embarazadas las pacientes, pero ¿qué pasaría si estas pacientes tuvieran un endometrio óptimo? Pues pasaría que los porcentajes mejorarían. Estos son los dos puntos que les quiero hacer incidir con arreglo a lo que sería el endometrio. Bien, esto es un concepto que también ustedes conocen y manejan. Y es el hecho de que, por más que demos que el endometrio está por hecho y por más que demos que siempre ponemos los embriones en el mismo momento, existe una ventana de implantación. Y esa ventana de implantación no es tan ancha como creíamos. La ventana de implantación en la especie humana no va más allá de un día. Y aquí les he puesto lo que sería para un embrión de 5 días, que es un blastocisto. Esa ventana de implantación estaría en un día aproximadamente de progesterona más 5 o un LH más 7, que es lo que correspondería. En términos generales, pero de nuevo lo que les quisiera que les quedara después de esta presentación es que la medicina personalizada también existe en el endometrio. Y van a ver ustedes que hemos creado el concepto de personalización de la transferencia embrionaria, el PET, Personalized Embryo Transfer, guiado porque cada paciente puede tener discrepancias en lo que es esta ventana de implantación. Esta ventana de implantación responde al único momento en que el endometrio, el epitelio endometrial, se vuelve receptivo, permite que se le adhiera el blastocisto. Ustedes bien saben que si este blastocisto lo colocamos aquí, o lo colocamos en la fase proliferativa, o nos olvidamos, o la señora se olvida la progesterona cuando tiene que recibir los embriones, simplemente no implanta. Ustedes me dirán, yo tuve una que implantó. Es una excepción. Puede haber casos de que no se manejen bien, pero en términos generales, esto es la ventana de implantación con la que nos manejamos. Y esto es fundamental porque si tenemos un endometrio receptivo con una ventana de implantación adecuada, una vez transferimos el embrión,
pues va a seguir los pasos lógicos que conocemos, que no les voy a hablar de la parte básica, está publicada y pueden acceder a ella, la parte básica del proceso de aposición, cuando el embrión se coloca enfrente del epitelio endometrial y debe de hacerlo en el lugar adecuado, si no acabaríamos con un embarazo ectópico o con una implantación dentro de la cicatriz anterior de la cesárea, es decir, tiene que hablar y colocarse en el sitio adecuado, que es en la cara posterior, tercio superior del endometrio. A continuación se tiene que adherir al epitelio, a continuación lo tiene que matar, tiene que inducir la muerte de estas células por apoptosis para hacerse el hueco para penetrar la barrera epitelial y a continuación finalmente tiene que entrar dentro del estroma y es aquí, al invadir el estroma endometrial, que está decidualizado en este momento, es cuando la placentación comienza y si este proceso se hace de forma adecuada tendremos un embarazo adecuado. Si este proceso es defectuoso, podemos acabar teniendo preeclampsia en el tercer trimestre y si este proceso es excesivo, la placenta se va a anclar en el miometrio y tendremos percretismos y acretismos placentarios. Por lo tanto, este proceso, que es lo que ocurre al comienzo de la gestación, está guiado porque aquí tengamos una ventana de implantación adecuada y todo pueda comenzar. Si la ventana de implantación, si la receptividad endometrial no es la adecuada, o bien este proceso no comienza y no vemos nada, o bien comienza y se puede hacer defectuoso, acabando en bioquímico o acabando en aborto, que es la consecuencia de un mal comienzo. Esta es, digamos, la base de la presentación que les quería hacer. ¿Y qué hacemos por el endometrio nosotros hasta ahora? Pues ustedes lo saben perfectamente. Si tenemos cualquier duda o ante un fallo de implantación, lo primero que vamos a hacer es una histeroscopia. Y en la histeroscopia vamos a corregir problemas. De nuevo, los conocen perfectamente. Vamos a quitar el pólipo submucoso, vamos a quitar un septo, vamos a corregir el endometrio. Todo eso está muy bien. Y después de eso, además, ¿qué se podía hacer? Pues además, antes, y hablo de mi época, no de la actual, tomábamos una biopsia endometrial para hacer los criterios de Noyes y poder decirnos si el endometrio estaba en fase o no estaba en fase, pero también saben que en la actualidad ya no se usa. Nadie lo utiliza porque básicamente no sirve para nada. Y han habido estudios randomizados mostrando que la variación interobserver de los patólogos y la variación de ciclo a ciclo era tan enorme, hasta un 60%, que realmente no nos servía. Y que además, cuando esto se hacía en pacientes fértiles, no había ninguna diferencia cuando se hacía en pacientes infértiles. En otras palabras, realmente esto está abandonado porque estos criterios, los criterios histológicos, que además son subjetivos, para nada nos informan de la capacidad, de la receptividad de ese endometrio en este momento. Por lo tanto, esta es la situación en la que estamos. Vemos a la paciente, si hacemos una ecografía, le decimos que tiene un endometrio muy bonito, y si vemos cualquier cosa, le hacemos una histeroscopia, la corregimos y vamos adelante. ¿Se puede hacer algo más? Pues sí, y eso es lo que les traigo yo aquí para su consideración, para poder hacerlo y poder ir un paso más allá. Y ese paso más allá es hacer en nuestra especialidad lo que en otras muchas se está haciendo. En oncología a nadie se le ocurre mirar un tumor solamente con histología. Hoy por hoy ya se está clasificando, hay una clasificación molecular de los tumores. Es hacer el cambio de la medicina anatómica a la medicina molecular. Cualquier tumor, si ustedes tienen algún familiar o algún paciente, saben que los tumores los clasifican de forma molecular y dependiendo de la existencia de una serie de genes que se expresan en ese tumor o no, cambia el pronóstico, cambia el tratamiento y puede ser la diferencia entre vivir o morir. Es decir, sí que ha habido ya un paso a la medicina molecular. Pues en nuestra especialidad todavía no, pero ya existe. Y esto es lo que les traigo aquí. ¿Qué pruebas tienen ustedes, qué hay en el mercado para poder analizar la receptividad endometrial de esa paciente? Pues aquí pueden encontrar en Internet este test que lo que estudia es un patrón de integrinas. Esto se hace mediante inmunistoquímica, que es la existencia de la expresión de estas proteínas, de unas integrinas en el endometrio. Esto fue un trabajo de Bruce Leslie hace muchísimo tiempo. Realmente no existe prueba clínica de que esto sea útil. Por lo tanto, realmente no hay prueba de que esto haya servido para nada. Existe otro test que está basado en la detección por inmunistoquímica de unas ciclinas, que son otras moléculas, es el EFT, pero yo no he visto absolutamente nada publicado a nivel clínico de que esto nos pueda predecir o no. Entonces,
Nosotros estamos trabajando en esto desde hace ya más de 20 años y la forma de meternos en la parte molecular de cualquier proceso, incluyendo la receptividad endometrial, es viendo lo que existe hoy por hoy a nivel tecnológico. Y hoy por hoy podemos estudiar el DNA, podemos estudiar el mRNA, podemos estudiar las proteínas o podemos estudiar los metabolitos. Pues bien, nosotros elegimos estudiar el RNA porque es la forma más evolucionada que existe hoy en día de poder tener información molecular. Hoy por hoy podemos codificar, tenemos todos los genes perfectamente establecidos en lo que se denominan arrays. Los arrays es lo que ustedes tienen aquí, en que tenemos 22.000 sondas que nos detectan la expresión de todos los genes existentes en una muestra de tejido que estudiamos. Y con esto comenzamos hace más de 10 años viendo cuál era la diferencia entre el endometrio receptivo y el no receptivo, viendo qué pasaba cuando colocábamos un DIU en ese endometrio que se convertía en refractario, viendo lo que ocurría cuando en pacientes con que dábamos estimulación controlada, cómo afectaba esto a la expresión de estos genes en ese endometrio. Es decir, con esto estuvimos trabajando muchísimo tiempo y, de hecho, esto no es para que se lo lean, es solamente para que se hagan una idea de la cantidad de ciencia que se ha estado manejando para conocer la transcriptómica de la receptividad endometrial humana. Todo esto es lo que se ha ido generando a nivel de publicaciones y a este respecto aquí tienen las de mi propio grupo en el que trabajamos, como ven aquí, para poder conocer todo lo que es la transcriptómica, tanto de la ventana de implantación en ciclos naturales, esto es la window of implantation, como en lo que supone a nivel de ciclos estimulados o incluso introduciendo un DIU y pudiendo ver lo que hay. Estas son las publicaciones que han hecho posible que nosotros generáramos un listado de genes, de los cuales le traigo aquí un ejemplo, un listado de genes en los que utilizábamos siempre tres modelos. El modelo óptimo, que es el modelo del ciclo natural o del ciclo sustituido, en que damos estradiol y progesterona, o ciclo natural, en el que aquí lo que ocurra en la ventana de implantación, es decir, en el momento exacto LH+7 o progesterona +5, estos genes se elevaban. Aquí tenemos el modelo subóptimo. Hemos podido ver y publicar, si ustedes ven en JCM, si ustedes ponen mi nombre y ponen estos datos, verán las publicaciones, hemos podido ver que la receptividad, aquí el perfil era inferior, era subóptimo, y esos mismos genes tenían una expresión opuesta cuando colocábamos un DIU y el endometrio se volvía refractario. Lo mismo con otros genes que tenían una regulación opuesta, down regulados aquí y up regulados aquí. Esto es la forma en la que hemos ido creciendo para crear un array customizado, es decir, un sistema que nos pudiera informar sobre la receptividad endometrial. Esto es lo que se denomina el ERA, Endometrial Receptivity Array, fue publicado en 2011 y aquí lo que hacemos es que nos basamos en la expresión de 238 genes y creamos un array con estos 238 genes que, como van a ver ahora, están acoplados a un predictor que nos dice en qué situación se encuentra ese endometrio. Nosotros partimos aquí de la biopsia endometrial. Tenemos que hacer una biopsia, no hay más remedio. Ahora ya les explicaré que estamos trabajando en la parte de secretómica, trabajando con el líquido endometrial, pero hasta que no esté en marcha, esto es lo que está funcionando ahora. Tomamos la biopsia y la biopsia tiene que ser tomada. Esto está diseñado para detectar la receptividad justo en el momento receptivo, es decir, o en ciclo natural en LH+7 o en un ciclo sustituido después de 5 días de impregnación con progesterona. Es ahí cuando tomamos la muestra. Nos están mandando muestras de todo el mundo, es ahí cuando lo tienen que tomar. Con esta biopsia, con esta muestra, lo que hacemos es que procedemos a extraer el RNA, hacemos el array customizado, lo hibridamos y lo ponemos en nuestro screen y ahí nos dan unos resultados que va a un clasificador y a un predictor que nos dice si es receptivo o no receptivo. En nuestro sistema, este es el array customizado que les decía, que está formado por 238 genes, el doble número de sondas para evitar errores, junto con controles, y este es el array que nosotros trabajamos, que es un array de Agilent y que lo tenemos, esto está completamente patentado y está publicado para ello.
Sobre esto, nuestro predictor, esto es lo que ve. Lo que ve que hay una serie de genes que están muy expresados y hay otros que están muy poco expresados. Y esto lo define nuestro predictor con el perfil de receptividad. Esto es una muestra real. Otra muestra puede ser esta, en la que fíjense cómo ya no tenemos este perfil tan claro, pero esto lo pilla como receptivo. Y aquí está, por ejemplo, pueden ver que aquí hay una expresión caótica de estos genes y esto ya lo diagnosticaría como no receptivo. Esto es una muestra real de una paciente con fallo de implantación. Pero lo importante no es esto, lo importante es que el sistema que hemos creado hace que cuando es no receptivo, con nuestro predictor nos dice que esta muestra, que no ha caído aquí en receptivo, resulta que se encuentra en esta zona, que es prerreceptivo, o en esta otra, que es posreceptivo. Por lo tanto, podemos saber que si se tomó con 5 días de progesterona y aquí el predictor me sale en esta zona, significaría que esta paciente necesitaría 2 días más de progesterona. De forma que lo que hacemos es que a esta señora le transferimos un embrión con 7 días de progesterona y van a ver que implanta y que funciona. Esto antes nunca lo habíamos hecho. Esto es lo que llamamos personalización de la ventana de implantación. O igualmente, si me sale no receptivo a este nivel, significa que nos hemos pasado. Por lo tanto, hay que darle 1 día o 2 días menos de progesterona, dependiendo de lo que diga. Y organizamos la transferencia con 4 días de progesterona. Me estoy refiriendo cuando transfiero un blastocisto. Yo siempre me voy a referir cuando transfiero un embrión de 5 días en un endometrio con 5 días de progesterona. Pero el concepto es este, que la personalización hace que nos hayamos dado cuenta que hay endometrios, pues las pacientes sabemos que nosotros personalizamos absolutamente todo, desde las dosis de gonadotrofinas hasta el tipo de embrión, cómo incluso tratarlo, pues también tienen una ventana de implantación que hay que considerarla y que podemos ver con esto. Por lo tanto, el resultado del test es este. Nos da que es receptivo y, por lo tanto, recomendamos proceder a la transferencia embrionaria exactamente en las mismas condiciones en las que se ha tomado la biopsia, lo cual significa, y es otro concepto muy importante que se está ahora, que lo estamos incluyendo en todas nuestras clínicas y en Estados Unidos está funcionando muy bien, que es fragmentar el ciclo. Las pacientes no tienen que tener mayor costo, pero sí que estamos viendo que si esta paciente no funcionó en el momento que transferíamos los embriones en fresco, podemos obtener sus embriones, congelarlos y a continuación, en el siguiente ciclo, transferir estos embriones en la ventana de implantación que el test nos ha dicho. Asumimos que ustedes tienen que tener un programa de vitrificación competente y si no lo tienen, busquen porque les enseñaremos nosotros o donde ustedes elijan, pero hoy por hoy no se puede funcionar sin vitrificar embriones de forma adecuada. Esto es algo que ya nos está pasando. Y si el endometrio es no receptivo, entonces decimos no es receptivo y de acuerdo con mi predictor, usted tiene que repetir la biopsia dándole 2 días más o 1 día menos o un LH más 9 o un LH más 3. Y entonces la señora se lo repite y decimos, ok, ahora es receptivo, transfiera en este momento. Este sería el concepto básico. Bien, esta es una publicación que van a ver también en Fertility dentro de muy poco y en esta publicación tratamos de responder a las dudas más importantes sobre este sistema, que son la eficiencia y la solidez. Es decir, no vaya a ser que esto sea igual de ineficiente que la biopsia endometrial y no adelantemos nada. Pues bien, para esto lo que hicimos fue hacer un estudio ciego en el que veíamos cómo el ERA nos clasificaba las biopsias endometriales comparándolo con los criterios de Noyes. Esto en ciego y utilizando los valores de kappa value, que son los valores, digamos, de exactitud. Y comparábamos lo que veía un patólogo, 2 patólogos, los 2 juntos, o simplemente el informe que me daba el ERA, independientemente de la morfología que tuviera la muestra. Como tienen ustedes aquí, en términos generales, la capacidad del ERA fue muy superior en términos de kappa value al resto con un patólogo con los 2 juntos, o sea, el segundo los 2 juntos, o el 0,92 que nos daba con el ERA. Y a nivel de fases del ciclo menstrual, en el único momento en que la biopsia endometrial se mostraba más eficaz que el ERA fue en la fase proliferativa. La parte negra son los aciertos y la parte punteada son los fallos. Fíjense cómo en la parte
en el ciclo proliferativo, con la histología se acertaba mejor que con el ERA, había algún fallo, mientras que en las fases en las que realmente nos interesaba, fíjense cómo realmente el ERA era muy superior a la patología tanto con uno o con dos patólogos juntos. Por lo tanto, esto era una prueba de que realmente era superior en términos de decir esa biopsia cuándo había sido tomada, comparándolo, el ERA en que no mirábamos la histología, que comparándolo con uno o dos patólogos. Como le digo, este trabajo está ya aceptado y lo verán. Y a nivel de solidez, el problema que teníamos era, como ven ustedes, en la variación entre los ciclos. En el dataje histológico había hasta un 60% de casos en que primero se decía una cosa y luego se decía otra cosa. Entonces decidimos ver cuál era la solidez de este test. Y lo que hicimos fue tomar muestras de este test en un momento determinado, la primera biopsia, y aproximadamente 2 años después, hasta 40 meses, tomamos una segunda biopsia en la misma paciente, en el mismo momento, en el mismo día del ciclo menstrual en que había sido tomada la primera. Y como ven ustedes, con arreglo a todas estas, son 6 pacientes, en todas ellas el resultado fue exactamente igual, con el índice de seguridad exactamente igual que lo obtuvimos en la primera biopsia. Por lo tanto, esto daba idea de que este método era más eficaz que la biopsia endometrial y, desde luego, podíamos confiar que a los 2 años nos estaba dando el mismo resultado que nos daba al principio. Bien, esto simplemente tampoco es para que lo vean, pero con esto, con la parte clínica, estábamos trabajando a nivel de conocer las moléculas en que ahora realmente se implicaban cuando comparábamos endometrio receptivo versus no receptivo, y hemos podido ver las moléculas tanto en el epitelio como en el estroma, como en el endotelio, tratando de conocer más acerca de qué es lo que ocurre en estos casos cuando falla la receptividad endometrial en pacientes en que hormonalmente todo está bien y en términos generales está todo perfecto. Y aquí les traigo el primer trabajo clínico que tenemos ya sobre fallo de implantación. Este trabajo está ya remitido a Fertility, está en fase de consideración, y aquí lo que hicimos fue, bien, como se hace en el cáncer, cuando una técnica es nueva, vamos a probar en los casos más desesperados, en los casos en los que no tenemos nada. Esos son sus pacientes, las que vienen con 3 y 4 ciclos fallidos, que les han hecho todo en todas las clínicas, y entonces vamos a considerar estos casos para saber lo que ocurre. Bien, pues entonces vamos con fallo de implantación repetido. El concepto de este fallo de implantación ustedes lo conocen perfectamente. Utilizamos pacientes tanto de IVF con sus propios ovocitos como de donación de ovocitos con ovocitos donados. Ustedes saben lo que es el drama de tener 3 fallos seguidos de donación de ovocitos y no saber qué hacer cuando hemos cambiado los embriones, con lo que claramente te indica que hay un problema ahí endometrial. Sin embargo, en ese endometrio lo estás tratando siempre de una forma que crees adecuada. Bueno, en estos casos reclutamos un total de 116 pacientes y decidimos hacer esto. Entonces, en estas pacientes lo que hicimos fue tomarles la biopsia endometrial y estos son los resultados que obtuvimos. Curiosamente, en estas pacientes, fíjense que el 78% de ellas, el endometrio, cuando lo obtuvimos en ciclo natural o en ciclo sustituido, fue receptivo. Mientras que ya el 21% ya el endometrio era no receptivo. Por lo tanto, ahí ya teníamos un problema. Ya se veía claramente que en esas pacientes había un problema que se podía corregir, en el 21% de esas pacientes. Fíjense que el número de ciclos previos que tenía, estamos hablando de casos realmente difíciles, hasta 6 ciclos, sobre todo en las que había salido no receptivo, y 5 ciclos y pico de fallos que teníamos aquí. El porcentaje de las pacientes que tenían donación de ovocitos, fíjense que eran el 35% cuando salían receptivos, pero era el 60% de ellas cuando no eran receptivos, lo que da una idea de que había un problema. Y ahora quiero simplemente que se fijen en la parte de los resultados receptivos. Luego les voy a hablar de los no receptivos. En los receptivos lo que hicimos fue que exactamente lo que les he dicho. Muy bien, esto es receptivo, por lo tanto, continúe adelante con el tratamiento, parta el ciclo, fragmente el ciclo y transfiera los embriones justo exactamente cuando me ha obtenido la muestra. Ciclo natural o sustituido, pero lo haga así. En estas pacientes logramos continuar, seguir
53 de ellas, de las diagnosticadas, hasta ahora 53 se han vuelto a repetir el tratamiento. Estas 53 tienen 5,7 fallos previos, y en estas pacientes realizadas hasta el día de ahora, que hemos mandado a publicar, el 60% de ellas se han quedado embarazadas con una tasa de implantación del 32%, de forma que estamos igualando los porcentajes a lo que es nuestra población normal, en teoría jóvenes y sin problemas, a nuestra población control, con esta posibilidad de bioquímicos y con esta posibilidad de clínicos. Entonces, la primera pregunta que ustedes, que son muy inteligentes en la audiencia, están haciendo es: bueno, pero yo he oído que al hacer una biopsia endometrial puede ser que esto esté de alguna forma afectando de forma positiva y que el endometrio y que el útero pueda hacer que haya cambiado y que por eso implante. Pues no. Y les digo por qué. Fíjense lo que hicimos. Tomamos en los 6 meses siguientes a realizar el ERA, la biopsia endometrial y el análisis, vimos cuál era el porcentaje de implantación y de embarazo de estas pacientes que volvían a ponerse sus embriones, tanto en el mes 1 como en el mes 6. Esto es el número de pacientes que teníamos, pero fíjense cómo la tasa de embarazo y la tasa de implantación variaba completamente, desde un 23% el primer mes, segundo mes 53, 77%, 33, 33, 50. Es decir, no existe una concentración de tasa de implantación mayor inmediatamente después de la biopsia endometrial. Por lo tanto, asumimos que este efecto en un endometrio receptivo se debe a que estamos centrándonos en donde hemos diagnosticado esto, haciéndolo en un ciclo natural que antes no se había hecho. Y esto es interesante a nivel de endometrio receptivo. Estamos hablando de fallo de implantación. Ojo, estamos hablando de pacientes que ha fallado la implantación aquí 5 veces antes y que obviamente no es un problema del embrión. No estamos hablando ni de 44 años en una paciente con sus propios ovocitos, ni estamos hablando en casos extremos en que sería el embrión el problema. De hecho, muchas de ellas tienen diagnóstico preimplantatorio hecho para asegurarnos de que los embriones estábamos en condiciones normales y nos referíamos al endometrio. ¿Qué ha pasado con las que nos daban no receptivo? Pues las que nos daban no receptivo, lo que ha pasado es que las pudimos, la mayoría de ellas, ahora ya tenemos más en prerreceptivo, en posreceptivo, pero la mayoría de ellas estaban en una fase prerreceptiva. Por lo tanto, a las pacientes que había fallado les dijimos: hay que repetir el ERA con 2 días más ahora. Y ellas, y lo hicimos, y sistemáticamente todas las que habíamos detectado no receptivo en la primera, fueron a ser receptivas en la segunda. Es decir, aquí tienen el ejemplo, aquí tienen ustedes la lista completa, pero aquí tienen el ejemplo de un caso concreto, que es este caso de nuestra clínica, con este número de historia, en el que en la primera biopsia salió prerreceptivo con 5 días de progesterona, y la segunda biopsia con 7 días, pues salió ya, nos cayó en receptivo, y le dijimos: adelante con esto. Y de nuevo con esto, pues seguimos aprendiendo acerca de qué es lo que ocurre en las que sí y en las que no, para poder obtener cuáles son las moléculas y sobre todo las vías en las que se comunican, para poder hacer un test todavía más eficaz, concentrándonos ya no solo en 238, sino en muchos menos genes, para poder ser más efectivos. Pero esto será lo siguiente que haremos. Bien, entonces, lo que les traigo es este concepto, que lo vamos a presentar en lo que es la Sociedad Americana dentro de unos meses, que consistiría en el concepto básico de personalización de la ventana de implantación. Es decir, el poder utilizar un test molecular como el que les he hablado, de forma que si sale receptivo vayamos a transferir el embrión en el momento en que lo es, partiendo el ciclo. Lo hacemos habitualmente en Valencia. No hay más costo para la paciente. Ustedes se organizan en sus laboratorios y es hacer lo mismo, pero en 2 meses separados. Pero de esta forma tenemos lo mejor de los ovarios y podemos tener lo mejor del endometrio. No quiero decir que en ciclos estimulados no implanten, sabemos que sí, pero tratamos siempre de mejorar nuestros resultados, que son todavía más evidentes cuando hay un fallo de implantación. Y en las no receptivas lo que hacemos es, en este caso, repetimos para buscar en la ventana de implantación, y cuando ya nos sale receptivas, vamos adelante con la transferencia, lo que se llamaría el PET.
Y si son no receptivas todavía, seguimos investigando qué es lo que ocurre. Tenemos casos muy interesantes de anomalías uterinas, de úteros bicornes en el que en un útero sale receptiva y en otro sale no receptiva. Y que transferimos los embriones donde toca y por error transferimos uno en el que no tocaba y cuando es no receptiva no se queda embarazada. Si elegimos el cuerno adecuado, guiado, se queda, si no, no. Tenemos casos de úteros en T, en que hay una alteración clarísima de la ventana de implantación. Es decir, estamos conociendo más y más y estamos viendo que hay causas que pueden justificar que la ventana varíe. Y todavía no sabemos el por qué varía en algunas pacientes sí y en otras no. Pero es un hecho que el momento en que la mujer acepta que el embrión implante no es igual en todas ellas, como habíamos asumido. Y esto es algo que quiero que consideren. Ahora mismo ya estamos trabajando, como les decía, en la siguiente generación, que es obtener el líquido endometrial y poder ver un perfil de moléculas que nos informen igual que el ERA. Esto, si van ustedes a la Sociedad Americana, es un trabajo que lo tenemos, ha sido seleccionado para premio y se presentará el segundo día acerca de cómo podríamos hacer esto. Pero esto está en fase de investigación y veremos si puede sustituir al ERA en este momento o no, pero esto es lo que tenemos a nivel clínico. Por lo tanto, en conclusión, lo que les traía yo ahora con esta presentación es el hecho de que el factor endometrial ahora mismo puede ser estudiado y puede ser estudiado mediante un diagnóstico molecular y que este diagnóstico molecular, este ERA-test, es capaz de diagnosticar este factor endometrial identificando una cosa que es lo único que queremos saber, si ese endometrio es receptivo o no en el momento en que hacemos la biopsia. Que las tasas de embarazo y de implantación hemos demostrado en el grupo de pacientes con fallo de implantación recurrente que pueden normalizarse si realmente seguimos estas guías y que los endometrios no receptivos básicamente tienen una ventana de implantación desplazada, sugiriendo que la personalización de la transferencia embrionaria pudiera solucionar estos problemas de fallo de implantación. Y ahora mismo estamos ya trabajando en lo que es la validación del PET, de esta ventana de implantación, pero ya en la primera visita, ya sin patología. Y para eso lo que hemos diseñado es esto es un randomized clinical trial que estamos realizando en 5 clínicas en todo el mundo, Boston IVF, IBI, Oxford University y un Genera en Italia. Hay 4 clínicas que vamos a introducir aquí 1.200 pacientes, tanto de FIP como de ovodón, en el que en la primera visita vamos a hacerle la biopsia, vamos a hacer un ERA y vamos a trabajar como si no conociésemos el resultado del ERA, haciendo lo que se llama el ET, la transferencia embrionaria, versus si actuando como si que conociéramos el ERA, personalizando la ventana de implantación con lo que nos dice el ERA. De forma que después de este estudio que está ya avisado por Lancet nos ha mirado el estudio y nos ha dicho adelante, cumple los requisitos, entonces supongo que empezaremos a final de año y con esto podremos ir un paso más allá para poder saber si en primera visita esta técnica podría ser útil o no a nuestras pacientes. Por el momento lo que les he presentado es cuando hay una patología clarísima que se llama fallo de implantación recurrente y esos son los resultados con respecto al fallo de implantación. Y finalmente les traía esto. Si ustedes quieren saber más de endometrio, si quieren saber más de este tipo de cosas, esto es una base de datos gratis, libre, está a su disposición, solo tienen que marcar Endometrial Database y es una base de datos que hemos creado en la Fundación IBI con la Universidad de Valencia y aquí tienen absolutamente todo lo que existe en el endometrio humano. Si ustedes quieren saber lo publicado en ciclos naturales, ciclos estimulados, ciclos sustituidos, endometriosis, etcétera, etcétera, o simplemente les interesa un gen que han oído y que les interesa, lo meten aquí y aquí le darán toda la información que hay con respecto a este gen para que ustedes lo puedan conocer. Esta base de datos está conectada con una base de datos de la NIH que ellos trabajan con endometrio en los animales, ratón, cordero, oveja, y con ambas bases de datos se cubre la información científica de lo que sería el endometrio, pero nosotros estamos centrados en el endometrio humano, obviamente, que es lo que realmente nos ocupa.
Muy bien, y con esto simplemente, pues de nuevo, como hacemos siempre, decirles que esto ha sido el resultado de 10 años de investigación. Ahora mismo lo estamos haciendo, este test, de una forma comercial en Ibiomics, que es la empresa de biotecnología que hemos creado. Estas son las personas que trabajan en Ibiomics, con un grupo de 5 personas dedicadas a ELERA, y que Ibiomics ahora mismo, el mes que viene, vamos a abrir en Miami, y que, en fin, si están interesados en este test o en cualquier otra cosa, pues estaríamos encantados de ayudarles. Muchas gracias por su atención.